Hola amigos conspiranoicos, y ya estamos nuevamente aquí con un interesante video. En esta ocasión, vamos a retomar nuestra serie histórica, luego de Mesopotamia y de datos curiosos de Gilgamesh. Vamos a continuar con una de las más grandes civilizaciones de la historia de la humanidad, los egipcios. Dividiremos nuestro video en 3 partes. En esta primera sección, daremos detalles históricos muy interesantes y curiosos. En nuestras otras 2 partes, trataremos sobre los grandes faraones y los dioses egipcios. Espero que les guste nuestro video. Sin más preámbulos, patas comelonas a la obra. ¿Qué es el Antiguo Egipto? Se llama Antiguo Egipto a una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad. 2. ¿Cuánto tiempo existió el Antiguo Egipto? Lo que conocemos como Antiguo Egipto, comenzó en el año 3150 a.C. y desapareció cuando fue conquistado por el poderoso Imperio Romano, en el año 31 a.C. Tuvo una duración de nada más y nada menos que cerca de 3000 años. ¿Dónde estaba el Antiguo Egipto? Estaba situado al noreste de África. Sus habitantes fueron creando ciudades a orillas del río Nilo, hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. ¿Sabías que el río Nilo es el río más largo del continente africano, y el segundo más largo del mundo? 4. ¿Por qué la civilización del Antiguo Egipto se desarrolló junto al río Nilo? La razón es bien sencilla, era la zona donde se podía cultivar. El Nilo atraviesa el caluroso y árido desierto de arena. Los primeros pobladores que llegaron a sus riberas, se dieron cuenta de que, cada verano, el río se desbordaba e inundaba el valle durante varias semanas. Cuando las aguas volvían a su cauce, el suelo se quedaba empapado y cubierto de un barro perfecto para sembrar. El río Nilo se convirtió en una auténtica fuente de vida, que atrajo cada vez a más personas, siendo el tramo final, donde se encuentra el delta del río, el terreno más fértil de todo el recorrido. Así pues, en torno a él, los habitantes se fueron agrupando y creando las primeras ciudades que, con el paso del tiempo, darían lugar a la próspera civilización egipcia. La ciudad más importante, y primera capital del Antiguo Egipto fue Memphis. En el año 2240 a.C. la capital se trasladó a Tebas y, en la última época de existencia del Imperio egipcio, su capital fue Alejandría. ¿Cómo era la sociedad del Antiguo Egipto? La sociedad egipcia estaba formada por diferentes clases sociales. Aquí los enlistamos. El faraón y su familia. El faraón era el rey del Antiguo Egipto, la persona que tenía todo el poder. El pueblo obedecía sus órdenes, pero también le adoraba porque era considerado un dios. La nobleza estaba formada por las personas cercanas al faraón, es decir, la gente de su confianza o que trabajaba directamente para él. Dentro de este grupo, estaban los sacerdotes encargados de los templos y de las ofrendas a los dioses, los funcionarios reales y los escribas. Estos últimos eran muy importantes porque, gracias a su enorme cultura y preparación, se encargaban de copiar textos,
redactar cartas, anotar los productos que entraban en los almacenes, archivar documentos importantes, controlar los impuestos, y otras muchas tareas, fundamentales para el buen funcionamiento del Estado. Ten en cuenta que, en aquella época, casi nadie sabía leer ni escribir. Los soldados. Durante la primera época de la historia de Egipto, los soldados no eran profesionales y solo entraban en servicio cuando se les solicitaba. Esto no quiere decir que fuese un ejército débil. Eran capaces de llevar a cabo tácticas y estrategias complejas. Con posterioridad, Egipto se convirtió en una superpotencia, y entonces necesitó un ejército profesional y bien preparado. Los artesanos. Trabajaban en talleres y fabricaban cestas, joyas, muebles y mucho más. Los comerciantes. Vendían de todo y traían de otros países productos que no había en Egipto. Se dice que gracias al desarrollo del comercio, la ciudad prosperó, y muchas otras metrópolis nacieron. Los campesinos. La mayoría de la población, su vida era muy dura. Se pasaban el día realizando las tareas del campo, de todo lo que cosechaban. Una gran parte tenían que entregársela al dueño de la tierra, que podía ser el faraón, o algún noble. Los esclavos. Solían ser prisioneros de guerra que, en cuanto eran capturados, perdían todos sus derechos. En aquellos tiempos sus vidas no valían nada, y podían ser vendidos como si fueran ganado. Dependían completamente de su amo, y tenían que obedecer todas sus normas y mandatos. 6. ¿Cómo era la economía en el antiguo Egipto? Los pueblos y ciudades se establecieron a orillas del río Nilo, porque era una gran fuente de riqueza. Gracias a sus aguas, pudieron sembrar cereales, principalmente trigo para fabricar pan y cebada y así elaborar cerveza. En nuestro video de curiosidades de la cerveza, mencionamos el origen de esta bebida. Sigue el link de arriba para mirar nuestro video. Regresando al tema, los egipcios cultivaron otros muchos productos, entre ellos, lentejas, cebollas, garbanzos, puerros, uvas, dátiles y mucho más. Gracias al Nilo también podían comer pescado en abundancia, y usar sus aguas para transportar mercancías de una ciudad a otra. Durante siglos no conocieron la rueda, así que inventaron distintos tipos de embarcaciones de vela, y las fueron perfeccionando hasta que fueron capaces de salir a navegar al mar Mediterráneo, y comerciar con otros países vecinos. Entre otras cosas, exportaban telas de lino, vasijas de oro o papiros para escribir, e importaban caballos de Siria, o cobre de Chipre. Otras actividades importantes eran la caza, la ganadería, la cerámica, la fabricación de telas y la metalurgia. 7. ¿Cómo eran los hogares en el antiguo Egipto? La población general vivía en casas fabricadas con un material hecho a base de barro y paja, llamado adobe. Las viviendas de los pobres eran muy humildes, pequeñas y oscuras. Los ricos poseían villas con varias habitaciones, decoradas con pinturas, y hermosos jardines donde abundaban los árboles, las flores y los estanques. La piedra era muy cara y más difícil de conseguir, así que solo se utilizaba en los palacios, templos, edificios públicos y edificios funerarios. También se realizaban en piedra monumentos decorativos, como esculturas y obeliscos. 8. ¿Cómo vivían las clases poderosas en el antiguo Egipto? Los hombres y mujeres de clase alta daban mucha importancia a su aspecto, y por eso se embellecían con joyas, collares, pendientes, brazaletes y pelucas. También les encantaba maquillarse, usar aceites para el cuerpo, y perfumarse con esencias de flores o frutos.
En cuanto a vestimenta, se sabe que solían lucir ropa blanca de fibra de lino, por ser un material ligero y fresco, ideal para fabricar túnicas, faldas o vestidos en un territorio terriblemente caluroso y húmedo. En los pies llevaban sandalias de diversos materiales, como eran junco, cuero, papiro, oro y otros materiales. Las clases acomodadas apreciaban los deportes como la gimnasia, o el lanzamiento de lanzas. Por supuesto, también organizaban fantásticas fiestas, donde se bailaba al son de la música de distintos instrumentos, como el laúd, el arpa o el tambor. Otras aficiones eran escuchar relatos de viajeros, y solían tener un juego de mesa llamado Senet. Solo unos pocos privilegiados podían acceder a la educación. Para ellos se crearon centros de enseñanza y grandes bibliotecas dentro de los templos. La más famosa fue la Biblioteca de Alejandría, en la cual llegaron a guardarse cientos de miles de escritos. Dicha biblioteca fue fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. Se calcula que dicha biblioteca fue completamente destruida alrededor del año 415 después de Cristo. A su vez, la filósofa Hipatia de Alejandría moría a manos de una horda de monjes cristianos, dando fin a una de las más grandes colecciones de la humanidad. Este dato lo desarrollaremos más adelante en videos biográficos, y cuando tratemos sobre Roma. 9. ¿Por qué era tan importante el faraón? El faraón era un rey con poder absoluto e ilimitado, por ser el dueño de todo, el jefe del ejército y el sacerdote supremo. El pueblo aceptaba todas sus decisiones sin rechistar, y, por supuesto, le respetaba. Además de ser el rey supremo, el faraón era considerado la encarnación del dios Horus, que era hijo del dios Ra, para todos los súbditos. Por tanto, era una figura divina a la que debían rendir culto. El faraón podía tener varias esposas, pero solo una ostentaba el título de gran esposa real. De todos los faraones que hubo en el antiguo Egipto, Ramsés II, Tutankamón y Amenofis IV son algunos de los más conocidos. Amenofis IV, además, fue el esposo de la famosa reina Nefertiti. En la parte 2 de nuestro video, desarrollaremos más la historia de los grandes faraones. ¿En qué creían los antiguos egipcios? Los antiguos egipcios creían en varios dioses y, para adorarlos, celebraban muchos rituales en los templos. Algunos de los dioses más importantes fueron Ra, Osiris y Amón. En la parte 3 de nuestro video sobre Egipto, desarrollaremos más a los dioses. El pueblo egipcio creía firmemente que había vida después de la muerte, una vida mucho mejor que la terrenal, pero para poder disfrutar de esa segunda oportunidad, los cuerpos debían permanecer intactos. ¿Cómo lo conseguían? Para evitar que los cadáveres acabaran pudriéndose, los embalsamaban. Esto significa que se vaciaban, se secaban y se envolvían con vendas. Una vez que terminaba el proceso, las momias se enterraban en tumbas con alimentos y algunas de sus pertenencias, como eran peines, vasos y joyas. Cuanto más importante era la persona, más importante era su tumba. Como es lógico, las de los faraones fueron las más impresionantes. Las pirámides, por ejemplo, fueron las tumbas más maravillosas de ese tiempo y de la actualidad.
11. ¿Qué son y para qué servían las famosas pirámides de Egipto? Las pirámides son las increíbles construcciones en las que se enterraba al faraón después de morir. Sí, son tumbas gigantescas que fueron levantadas gracias al trabajo realizado por miles y miles de obreros llegados de todo Egipto. La primera pirámide, mandada construir por el faraón Djoser, está en Saqqara. Todavía se conserva y se caracteriza porque es escalonada. Este monumento tan grande y espectacular debió impactar mucho porque, a partir de entonces, todos los faraones quisieron tener una pirámide propia, un lugar colosal donde reposar por toda la eternidad. Tras la pirámide escalonada, el objetivo fue construir pirámides de caras lisas y geométricamente perfectas. El complicado reto se consiguió, y llegó a su máxima perfección en las famosísimas y majestuosas pirámides de los faraones de Keops, Kefren y Mycerinos, situadas en la necrópolis de Giza. Este conjunto está considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Debes de saber que la pirámide es tan solo la parte visible. Debajo de ella está la parte más importante, la cámara sellada del faraón, a la que se accede mediante largos túneles subterráneos, cavados en la roca. Es ahí, bajo metros de tierra, donde se conserva la momia, dentro de un sarcófago, junto a los objetos más valiosos, todo para llevarse a la otra vida. La pirámide era una estructura pensada para que el faraón descansara por siempre, a salvo de los ladrones de tesoros y las inclemencias del tiempo. ¿Cómo era el arte en el antiguo Egipto? El arte era sobre todo religioso, destinado a formar parte y decorar templos y tumbas. Los escultores y pintores eran considerados artesanos, no artistas como hoy en día, así que se limitaban a hacer lo que se les encargaba. Durante cientos de años, el arte permaneció inalterable, casi no evolucionó. En general, la escultura se caracteriza por la rigidez y la falta de expresividad y movilidad. La pintura se caracterizaba por representar cada parte de la figura, sea persona, animal o cosa, desde un punto de vista, y por el uso de colores planos, sin mezclar, pero muy vivos. 13. ¿Cuáles fueron los grandes inventos del antiguo Egipto? A nivel social y cultural, el antiguo Egipto fue muy importante en la historia de la humanidad. Los egipcios inventaron un montón de cosas que seguimos utilizando hoy en día. Algunas de ellas fueron: un nuevo sistema de escritura, los jeroglíficos, a base de signos y dibujos; el papiro, antecedente del papel actual; los primeros dentífricos, a base de plantas y miel, usado para lavar los dientes; el calendario solar; las cerraduras para las puertas; Hemos terminado nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. En esta primera parte tratamos brevemente datos interesantes de esta grandiosa cultura. En la parte 2 mencionaremos a los más grandes faraones egipcios y en la parte 3 hablaremos sobre los dioses. Estén atentos porque se va a poner muy bueno. Gracias por apoyar a nuestro canal. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. También puedes hacerte miembro del canal para tener acceso a emojis personalizados.
insignias y descuentos en nuestros productos conspiranoicos. Incluso puedes obtener regalos a la puerta de tu hogar. Pasamos a despedirnos, deseándoles lo mejor. Siempre sonrían y sean amables. Manténganse conspiranoicos. Hasta luego.